Dilucidada la disputa por el sillón presidencial por partido político, la puja y las rencillas, al conocerse los resultados del conteo de votos que recién inicia el Consejo Nacional de Elecciones, pasa al nivel legislativo, donde una comunidad variopinta de candidatos prometen jornadas más ardientes que las vistas hasta hoy. En el ámbito presidencial, el oficialismo mantiene su descomunal cohesión interna tras 3 periodos consecutivos en el poder, ratificada esta semana con el reconocimiento que hizo Mauricio Oliva del triunfo de Nasri Esfura en el Partido Nacional, mientras del lado opositor los liberales se constituyen en la mayor fuerza de acuerdo al cuarto boletín del CNE. Y aunque las tendencias son irreversibles, también el ente electoral confirmó la recepción de 4 impugnaciones en el Partido Liberal, 7 en Libre y 18 en el Partido Nacional a urnas y actas de cierre, con el 66% de actas procesadas al sábado anterior. Asimismo, hasta ahora un total de 1.192 actas irán a verificación pública por presentar inconsistencias, incongruencias e indicios de un posible fraude electoral, mientras otras 983 irán a verificación pública por encontrarse en blanco. Zelaya por los rojiblancos y Nelson Ávila en los rojinegros han objetado el resultado de las elecciones en el nivel presidencial y ambos no reconocen el gane del candidato más votado. El ente electoral pasa ahora al escrutinio de votos del nivel legislativo, constituido en el poder del Estado responsable de la elección en segundo grado del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República y del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A nivel de candidatos presidenciales, Nasri Esfura Sabla, con 410.146, es el más votado de las primarias, que Xiomara Castro, con 190.276, se ubica en la segunda posición y que Yanni Rosenthal, con 182.089 votos, se queda en el tercer lugar. El panorama electoral ubica al Partido Nacional con más de 500.000 de votos válidos en el primer lugar, con 351.010 votos. Los liberales acaparan la segunda posición y Libre se queda con el tercer lugar del electorado con 239.759. Tras 2 procesos en los que Libertad y Refundación se mostró como la segunda fuerza política del país, hoy el partido surgido de la resistencia contra el golpe de Estado pierde fuerte terreno, mientras el liberalismo, que pasa por sus propios problemas, se afianza la tendencia de un retorno del militante liberal a la institución política de su origen. Analistas de distintas tendencias ven casi imposible revertir el nuevo tablero de la correlación de fuerza, pues las diferencias de votos muestran algo visible, hoy confirmado en elecciones primarias, y que no se trata de un fraude electoral, conforme al escrutinio de votos del CNE en el nivel presidencial. El precandidato liberal Luis Zelaya recibió 113.896 votos, Ángel Darío Vanegas 55.025 votos y Yanni Rosenthal 182.089 votos, afianzando ya como el candidato presidencial de los Cheles para estas elecciones generales de noviembre. Por partido político, en el nivel presidencial, el conteo de votos favorece al oficialismo. Los liberales acaparan un total de 401.704 votos. De estos, 351.010 son válidos, 20.169 en blanco y 30.525 nulos, con 3.694 actas de un total de 7.960. El Partido Nacional dio a Mauricio Oliva 151.193 votos y a Nasri Esfura una mayoría aplastante de 410.146 votos. En total, el Partido de la Estrella Solitaria acumuló 670.206 votos. De estos, 561.339 son válidos, 50.104 son nulos, 58.763 blancos, con 4.564 de 7.960 actas escrutadas. En el Partido Libre, Wilfredo Méndez acumuló 11.192 votos, Carlos Eduardo Reina 11.191 y Xiomara 190.276, de un total de 270.931 votos. 239.759 son válidos, 10.103 nulos, 11.069 en blanco, 694 actas procesadas, 2.071 de 7.960 actas en total.
De mantenerse las expectativas que marcan las tendencias del nivel presidencial y por el número de sufragios acumulados por las tres principales fuerzas políticas del país, el nacionalismo podría monopolizar la Cámara Legislativa con los liberales y Libre forzados a una alianza de oposición para inclinar la balanza a su favor en el poder decisorio de las finanzas públicas del Estado. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. Hoy lunes 22 de marzo del 2021. El tema a abordar: análisis postelectoral, resultados del Consejo Nacional Electorales. Mis invitados muy distinguidos: Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, y también el analista y sociólogo Julio Navarro. Pero ¿cómo están los resultados hasta la fecha? Por los datos del Consejo Nacional Electoral a nivel presidencial no hay variaciones, siempre Narri Afura en el Partido Nacional, en el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya, y también Yanni Rosenthal en el Partido Liberal. Estas serían las tendencias a nivel presidencial, pero ¿cuáles son las variaciones en torno a las alcaldías en el Distrito Central? Tenemos una imagen que nos da los detalles de las votaciones y cuáles son los favorecidos con el voto popular aquí en el Partido Libertad y Refundación. Eddie, si me ayuda con la plantilla para poder darle detalles a los televidentes de la entrevista, cómo van los datos según lo que ha procesado el Consejo Nacional Electoral hasta la fecha. Podemos ver aquí en el Distrito Central, en torno al Partido Nacional en la alcaldía, 78.035 votos para David Guillermo Chávez Madison y Juan Diego Zelaya, que iba por el movimiento Juntos Podemos de Mauricio Oliva, 22.585 votos, siendo así muy distante de Juan Diego Zelaya. Obviamente está David Chávez, quien se queda obviamente con la candidatura a la alcaldía del Distrito Central, según los datos procesados hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral. Pero también el Partido Liberal, vemos a José Eduardo Martel Castro con 17.624 votos, con el 45.78 de las actas. También está Silvio Larios Bones con 13.982 y Mario Luis Noé Villafranca con 6.890. Esto sería para el nivel de alcaldías en el Distrito Central. También en Libertad y Refundación tenemos los datos específicos procesados hasta la fecha por el Consejo Nacional Electoral. Jorge Aldana se estaría quedando con la candidatura a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Libertad y Refundación con 16.777%, según los datos procesados por el Consejo Nacional Electoral. Seguidamente, doña Belinda de Martínez con 9.125, Lidiet Díaz con 6.815, Dagoberto Suazo 5.813, José Gabarrete con 5.390 y Walter Munguía con 1.605. Jorge Aldana sería el candidato del Partido Libertad y Refundación para la alcaldía del Distrito Central, y las variaciones, como repetimos, a nivel presidencial se mantienen a favor del candidato ya electo por los liberales, Yanni Rosenthal. En el Partido Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro de Zelaya, y en el Partido Nacional, Narri Afura. Estos son los datos procesados hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral al nivel de los diferentes cargos electivos, y se espera que hoy, en horas de mediodía, se puedan ya tener procesado el 100% a nivel presidencial, y de esta forma ya dar un corte final y una declaratoria oficial a nivel presidencial para definir, según las tendencias ya marcadas y que venían desde el día domingo que se realizaron las elecciones, quiénes son los candidatos ungidos para esta justa electoral que se va a desarrollar en noviembre próximo. Vamos a comenzar de lleno ya con nuestros distinguidos invitados, en este caso con Luis León, representante también de la sociedad civil. ¿Cómo ven los resultados hasta la fecha, Luis? No han cambiado las tendencias a nivel electivo presidencial y hay algunos cambios en las corporaciones municipales y también en las diputaciones. Buenos días. Buenos días, Kimberly. Buenos días, licenciado Julio Navarro.
buenos días al pueblo hondureño. Yo creo que al final, ya hoy, 9 días del proceso electoral, se ha logrado tener un conteo que nos ayude a visualizar cómo está funcionando realmente la votación. Creo que esto viene a validar de alguna manera las encuestas de boca de urna que se han venido manejando en el día de la votación. Es importante ver cómo ya vamos teniendo datos sobre el número de votantes y esto viene a ayudar. Cuando uno ve el Partido Nacional, por ejemplo, con casi 500,000 de votos, le permite a uno hacer un análisis de los músculos que tiene cada uno de los partidos, y creo que eso puede ser importante para la toma de decisiones de los diferentes partidos para el proceso electoral general. Yo creo que al final del camino las cosas van avanzando. Creo que no se dio como de la forma que hubiéramos querido, hubiéramos esperado, y yo creo que aquí hay mucho análisis que hacer, no en torno a los resultados totales, sino en torno a todo lo que faltó para llegar a estos resultados. Yo creo que es importante también identificar las debilidades que ha tenido el proceso. A nivel presidencial ya tenemos básicamente 3 candidatos que definirán sus estrategias. Algunos han hablado de alianzas, otros han hablado de no hacerlo. Yo creo que aquí el punto importante es cómo se va diseñando una estrategia política alrededor de las propuestas, alrededor de la búsqueda de soluciones al país que pueda generar una votación significativa para las elecciones generales. Y en el tema municipal, bueno, al final del camino debería ser un poco más fácil contar los votos municipales, porque estamos hablando solamente del municipio en el cual se participa cada candidato. Ya vemos a un David Chávez bastante adelantado, vemos a un Martel que definitivamente no da la sorpresa, sino que es lo que se esperaba, que Martel ganara la municipalidad o la candidatura para Tegucigalpa, y en el caso de Aldana, pues ya es un candidato que repite, y creo que esto sería importante para el Partido Libertad y Refundación en función de consolidar sus ideas. En conclusión, Kimberly, de entrada yo diría, bueno, ya estamos teniendo datos, estos datos están yendo conforme a lo que se esperaba, y era parte de lo que habíamos dicho en algún momento. Si los partidos políticos obtienen los resultados que básicamente han estado esperando, no debería haber habido conflicto, y a estas alturas lo que vemos es que se han calmado mucho las aguas. Entonces creo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho un trabajo importante al hacer pública esta plataforma para ir viendo el conteo. Creo que el haberse abierto a que llegara la gente a ver el conteo ha dilucidado algunas dudas que me gustaría que pudiéramos plantear y discutir en este día, pero es importante ver cómo al final ya estamos teniendo datos oficiales casi finales que nos permitirán de una sola vez concluir cualquier dificultad que se haya estado intentando dar. Navarro, estos datos a nivel presidencial, ¿qué lectura le dan al país? ¿Qué escenarios se podrían dar de cara a estos comicios generales que están a escasos meses de realizarse? Buenos días, Kimber. Buenos días, Luis. Kimber, yo quisiera hacer una acotación. Escuché al diputado del Pino de Atlántida y él plantea que este proceso electoral ha sido totalmente fraudulento, descalificado y todas las cosas negativas que pueda tener. A mí me parece que es una apreciación muy ligera de las cosas. Mira, en este proceso electoral, sin duda que han habido irregularidades, como en todos los que hemos tenido en Honduras, pero no es cierto lo que dice don Tomás Ramírez, que todo es fraude. Y uno lo puede ver por qué. Dicen que hay unas 1,190 actas cuestionadas que se pueden revisar y que deben de revisarse, y hay unas 29 impugnaciones, que increíble que 17 de ellas vengan del Partido Nacional, cuando los dirigentes del Partido Nacional expresan que al interior de su partido no hay ningún problema, que hay un triunfo contundente de don Aspura y su corriente, pero vemos que eso no es del todo cierto. Dentro del Partido Liberal hay unas 7 impugnaciones y dentro del Libre creo que hay 4. Ese es un indicador que le demuestra que las irregularidades que alguna gente plantea no tienen la connotación que le dan.
hay otro elemento que es bueno acotar. Alguna gente en Honduras echa toda la culpa del proceso electoral tanto al Consejo Nacional de Elecciones como al Registro Nacional de las Personas. Y vea, el Consejo Nacional de Elecciones es el organismo que hizo el mayor esfuerzo sin los apoyos previos que debía tener para que las elecciones se realizaran. Y entonces hoy algunas irregularidades que se dan, los partidos o miembros de partidos se las atribuyen al registro o se las atribuyen al consejo, cuando los partidos tuvieron toda la libertad para administrar su propio proceso electoral. El otro problema de los resultados. Yo recuerdo que en el 2017 teníamos resultados más o menos a las 11 de la noche, que se quedó claro una tendencia, quién ganaba las elecciones, pero tuvimos que esperar como 24 días para que fuera un goteo diario donde la tendencia que se había dejado el primer día se iba reduciendo. Y hasta que se redujo, igualó y superó, entonces se dieron los resultados. Entonces yo creo que no hay con que confundir a la población. Como dice Luis, estos procesos tienen sus falencias, sus irregularidades y debemos, creo, hacer todo el esfuerzo para superarlas, porque no puede haber un proceso electoral en noviembre de este año con debilidades que se han presentado en los procesos electorales anteriores. Con relación a los resultados, mira, en Honduras hay una cultura electoral que viene de tiempos, que cuando hay una tendencia en el primer informe que da un Consejo Nacional de Elecciones o que da una encuestadora, esa es una tendencia que es terrible para el que comienza perdiendo y es extremadamente saludable para que él comienza ganando. La fotografía que hay ahorita de los resultados electorales oficiales en el cuarto informe es prácticamente una fotografía ampliada de lo que dijeron las compañías encuestadoras el mero día de las elecciones. Y así fue en el 2017, así fue en el 2013, pero el fraude rompe esa certidumbre que le dan las encuestas de boca de urna. Ahora, afortunadamente, se ha mantenido la tendencia y no ha sido alterada por cuestiones de fraude, sino que serían los electores, con lo que hace falta por contar lo que la podían alterar. Entonces, las encuestas nos ratificaron quiénes eran los candidatos ganadores en cada uno de esos partidos y eso se ha mantenido. En algunos partidos no hay cultura de perder. Cuando uno entra a un proceso electoral debe saber que va a ganar, si tiene todos los medios, la estructura para ganar, pero también debe pensar que puede perder. Te pongo, por ejemplo, el Libre. En Libre iban aproximadamente unos 221 candidatos a diputados. De esos 221 hay que sacar 23. Entonces no pueden ganar todos los 221, ni tampoco todos los 221 deben haber tenido la expectativa de ganar, porque para ganar se necesita estructura partidaria o estructura de movimiento. Lo mismo pasa dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Liberal. Entonces yo creo que no deberíamos de ensuciar los procesos electorales creando conjeturas que no tienen la dimensión que algunas personas le dan, queriendo en el fondo descalificar un proceso, me parece a mí adecuado, de escoger en elecciones primarias las personas que van a representar a cada uno de los partidos. Puede ser que a algunos partidos que critican todo esto les guste el modelo de ellos, de que nombran por el dedo, nombran a dedo las personas que van a encabezar sus planillas. Yo he escuchado, hay un dirigente político de un partido que dice que está esperando todos los rencorosos, los quejosos, los que sienten que le hicieron fraude para armar sus planillas. O sea, mira,
si un partido está esperando gente derrotada para sumar a su partido, yo creo que es una estrategia equivocada, porque como decía Kimberly, en este proceso electoral se están seleccionando diputados que van a tener un papel importante en el próximo periodo presidencial. Esos diputados van a elegir la Corte Suprema de Justicia, una corte que el proceso de nombramiento, de elección, dejó mucho que desear, dejó enorme duda sobre la legitimidad y la transparencia del proceso. Van a elegir el fiscal general de la República y van a elegir otros cargos de trascendencia que el Congreso Nacional elige en segundo grado. Ahí es donde también hay que tener preocupación y ojalá que rectifique, porque yo he visto que están saliendo los diputados del Partido Liberal que están actualmente. Solo he visto que hay unos 3 que están quedando fuera. Del Libre también están saliendo los mismos. Y del Partido Nacional veo que hay unos 4 que han quedado fuera. O sea que vamos a tener una Cámara de Diputados casi con los mismos personajes. Y yo lo digo aquí, a mí me asusta, créanme lo que me asusta, que estén saliendo los mismos diputados de la bancada que apoyaba a Yanick, que esa bancada ha tenido una alianza permanente con el Partido Nacional. Yo creo que esos diputados están en la obligación de decirle al pueblo hondureño y de decirle precisamente a los liberales que han confiado en eso, que esa cultura de alianza con el Partido Nacional para descontrolar la institucionalidad del Estado no va a seguir, porque como decía Kimberly, hay una buena presencia de liberales en estas elecciones primarias. Yo creo que los liberales no han salido a votar para reproducir lo que estuvo haciendo una parte de su bancada dentro del Congreso Nacional. Deben haber rectificaciones, porque vea, es importante elegir el candidato presidencial, pero también es muy importante los diputados que se van a tener en el Congreso, porque en esta próxima legislatura hay que comenzar a reconstruir la institucionalidad que se ha perdido, y para hacer eso es muy importante el Congreso Nacional. Entonces, ojalá que los diputados asuman mayor responsabilidad con el país y menos similitud en alianzas interpartidarias, que lo que han dejado es destrucción de la institucionalidad, corrupción y mala imagen del país hacia el exterior. Confirma en esta medición de fuerzas que el Partido Nacional obviamente tiene más arrastre electoral, o es al contrario, porque mucha gente obviamente no acudió a las urnas. Mira, en las elecciones primarias pasadas el Partido Nacional llevó 1.348.000 personas aproximadamente a las elecciones del 2017. Nada más que de eso hubo como 249.000 votos nulos y votos blancos. Digo que es trascendente por la disciplina que tiene el partidario del Partido Nacional. En estas elecciones yo sospecho, según las tendencias que van de votos por urna por cada partido, que el Partido Nacional va a llegar aproximadamente a 1.250.000 votos en estas elecciones primarias. Pero nuevamente en el Partido Nacional aparece la variable profundizada de votos nulos y blancos. Esta vez puede ser que el Partido Nacional llegue aproximadamente a 300.000 votos nulos y blancos. Uno, el análisis que hace es que esas personas que se ven obligadas a ir a votar a donde está la urna del Partido Nacional, lo hacen de alguna forma obligada por el vínculo ocupacional o por el vínculo de ser favorecido de políticas sociales del gobierno del Partido Nacional. Entonces, el Partido Nacional no creas que la tiene tan segura por el volumen de votos que ha sacado en elecciones primarias.
En elecciones generales, el votante va a tener mayor libertad, porque es una sola urna. En estas primarias no, uno miraba 3 aulas. En uno la bandera del Libre, en otro la bandera liberal y en otro la bandera nacional. ¿Quién de ayuda, que tiene ayuda de parte del gobierno, de Vida Mejor, o que tiene la bolsa solidaria, se iba a atrever a ir a votar donde estaba Libre o donde estaba el Partido Liberal? Definitivamente no. Entonces se miraba obligado a ir a votar donde estaba la bandera del Partido Nacional. Por eso es importante que se debe aprobar una nueva ley que le dé transparencia al proceso electoral. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas razonables, que en el anteproyecto de ley que estaba en el Congreso se decía que los 3 partidos mayoritarios, Liberal, Nacional y Libre, deberían de asumir los 3 cargos más importantes de la mesa electoral: presidente, secretario y escrutador, y que debían de haber 2 suplentes sacados al azar del resto de los 11 partidos. Yo hoy tengo serias dudas de que esas 3 representantes garanticen un proceso electoral transparente a nivel de urna. Entonces, yo creo que es el momento de romper ese viejo paradigma de que sean los representantes de los partidos los que manejen las urnas. Porque en estas elecciones primarias, estos partidos no han dado muestra, realmente no han dado muestra de honestidad y transparencia de algunos de sus miembros que han sido capaces de manchar su proceso electoral primario. Yo creo que es tiempo que busquemos formas de quienes administran la urna y que los partidos nada más vayan de observadores. Hay que buscar, me parece a mí, yo planteaba que debíamos de mandar estudiantes universitarios que tienen el 60% de la carrera aprobada en las 21 universidades que hay en Honduras, y que ellos, como parte de su trabajo educativo, social o de su servicio social, cumplan el papel cívico de garantizar un proceso electoral transparente. Debíamos de acudir a la juventud de Honduras que dé lecciones de transparencia a las edades que no han podido responder en procesos electorales limpios. Yo repito, para mí es un modelo fracasado creer que los representantes de los partidos nos van a garantizar un escrutinio en la urna electoral totalmente válido, transparente y respetuoso de la voluntad del ciudadano que fue a votar. León, le escuchamos sus apreciaciones en torno a esta medición de fuerzas que se ha dado en el Partido Nacional de Honduras y que saca más de 500,000 votos, según lo que se ha dado a conocer por el Consejo Nacional Electoral en su último corte oficial. Mire, Kimberly, yo, como diríamos en Honduras, le doy amén a todo lo que dice el profesor Navarro. Sin embargo, mire, hay algunos detalles importantes. Primero, es que no se esperaba una votación como esta en tiempos de pandemia. De hecho, primero la preocupación era si iba a haber proceso electoral y al final sí hubo. Después, ya 2-3 días antes del proceso electoral, la preocupación era si la gente iba a votar. Ya las encuestas y los estudios hechos, por ejemplo, el equipo de reflexión e investigación de la Compañía Jesús, en su último estudio dijo 70-75% de la población no cree en los políticos ni en los partidos políticos. Entonces, si lo hubiéramos creído en función de los estudios, solamente un 30% de la población iba a votar y no se hubiera esperado un nivel de votación como el que hubo. Yo creo que eso manda un mensaje claro, primero a los políticos, de que los ciudadanos entendieron de que la única forma de salir de la crisis política que existe, mire, en Honduras estamos en crisis política desde 2009 y se agravó con la reelección en 2017. Y la única forma que se entiende que servía para solucionar la crisis política era un proceso electoral con alta votación ciudadana, y creo que eso se logró de alguna manera. Me parece que los ciudadanos le dijeron a los políticos, bueno, aquí está, nosotros votamos, ahora solventen sus problemas y ayúdennos a sacar este país adelante. Esa sería como la lectura que tendríamos desde la perspectiva social.
Sin embargo, mire, Kimberly, mire, don Julio Navarro, nosotros lo venimos diciendo durante los últimos 8 meses, cuando ya se venía hablando de fraude desde hace un año en este proceso electoral, que la única forma de evitar el fraude, si este existía, que dicho sea de paso en Honduras, excepto las elecciones de 1998, siempre se ha hablado de fraude. Aquí en Honduras el perdedor siempre ha dicho que se le ha hecho fraude. Era garantizando la transparencia en las mesas, y ese es un problema que nadie quiere solventar. ¿Quiénes llenan el acta? ¿Quiénes cuentan los votos? ¿Quiénes cierran el acta y le envían al Consejo Nacional Electoral? Los partidos políticos y los miembros de los partidos políticos. Y aquí no se puede hablar de un secreto voces, es la realidad. Los fraudes y la manipulación se dan en las mesas. Yo he visto en el último fin de semana a muchas personas y organizaciones que están devedoras del proceso de conteo ahora mismo, que han dicho, fíjese que ahora que el Consejo me permitió ingresar a ver el conteo, me doy cuenta que el Consejo no tiene nada que ver. Ya las actas vienen adulteradas, las actas vienen cambiadas, las actas vienen infladas. ¿Y quiénes las inflaron? Los miembros de los partidos políticos y en este caso los miembros de las corrientes. Yo creo que ese es un tema fundamental. Mientras la ejecución del proceso electoral siga en manos de los partidos políticos, que hoy son juez, son parte y son ejecutor, muy difícilmente podemos estar hablando de procesos electorales transparentes. Cuando el acta llega inflada o adulterada o cambiada al Consejo Nacional Electoral, estoy de acuerdo que debería haber un filtro de calidad. Por ejemplo, si en esta mesa hay 300 votantes y el total del acta me da 800, claro que hubo una manipulación. Pero el Consejo tiende, y antes lo hacía el tribunal, a tomar el acta y digitarla como viene. Entonces, al final del camino, el Consejo no manipula actas. Eso viene manipulado. Y la responsabilidad que tienen los políticos, los partidos políticos, los representantes de mesa, es total, y nosotros lo dijimos durante mucho tiempo. Si los partidos no garantizan la transparencia, podíamos tener la mejor ley, licenciado Navarro, podíamos tener las mejores instituciones, podíamos haber tenido el mejor sistema de distribución de material, hubiéramos tenido la mejor identidad del mundo, con el mejor censo del mundo. En la mesa iba a haber problemas, nosotros lo dijimos. Ahora el problema se agrava porque los mismos partidos que manipularon sus actas y que no hicieron bien su proceso están culpando a la institucionalidad. Y en esto hay que ser honestos. Han hecho un esfuerzo infrahumano los consejeros para garantizarnos elecciones. Mire, asumen en septiembre de 2019. En marzo de 2020, a 6 meses de estar organizándose, porque cuando se llega a una institución hay una curva de aprendizaje. Y ninguno de los tres tenía experiencia institucional electoral. Tenían que aprender. En marzo llega la pandemia. Hasta diciembre les aprueban los fondos. Hasta el 15 de enero de 2021 les aprueban las compras de emergencia. La verdad es que hicieron un esfuerzo. Que no fue el mejor, claro, siempre van a haber cosas que mejorarse. Pero que el proceso por sí mismo necesitó una garantía institucional, bueno, la tuvimos. Las instituciones hicieron un esfuerzo. Ahora la gran pregunta es, esta masa de votantes que usted pregunta, Kimberly, que ha permitido medir fuerzas, y si lo vemos desde la perspectiva partidaria, hoy, si tuviéramos que usar estos datos de referencia, hoy la oposición tiene un reto importante. Es 500,000 de votos que tienen los nacionalistas ahí. Pero cuando nosotros lo extrapolamos al proceso electoral general, nos damos cuenta que hay retos graves que deben empezarse a solventar desde la semana pasada. El censo o la base registral poblacional, que se debe convertir en un padrón electoral, con centros de votación bien definidos para la población. Es un proceso que debe solventarse ya. No podemos estar pensando ya por septiembre, arreglar eso. Eso debe empezar a solventarse ya. El otro problema que tenemos, miren, es el tema de cómo se va a hacer el conteo de votos en las generales. Si ahora en primarias, cuando ya se les había avisado a los partidos políticos que no iba a haber sistema de transmisión, que no iba a haber conteo rápido, la noche estaban peleando por un dato cuando se les avisó con tiempo, señores, vamos a tomarnos nuestros 30 días, hagan cafecito y esperen. No, en la noche tenían una desesperación por datos.
Si avisados de que no había sistema de transmisión, no hubo paciencia, no me quiero imaginar en generales, donde probablemente una alianza de frente al Partido Nacional esperará resultados favorables, el Partido Nacional esperará sostener el gobierno que ha venido manejando en los últimos 10 años. Yo creería de que 4 horas de silencio serían un caos para nosotros en generales, lo que significa que hay que empezar a construir un mecanismo real de transmisión de votos, actas y de datos, divulgación certera. Y ahí es donde yo creo que deberíamos apuntarle. El Congreso Nacional de la República nos quedó a deber con la ley electoral. Y esto es indiscutible. Se nos ofreció las reformas electorales más profundas nunca antes vistas y nos quedamos con el nunca lo vimos. Ahora, a 6, 7 meses de un proceso electoral general, la gran pregunta es, ¿habrá nueva ley o no habrá nueva ley? ¿Cómo garantizar en esta ley la transparencia? Se habló mucho de la ciudadanización de las mesas y el IC lo trae a colación hoy. Bueno, pongamos otros actores en las mesas. Yo creo que deberíamos, si realmente nos interesa la democracia del país, el bienestar de la sociedad, encontrar el mejor mecanismo. Pero si tú tienes a los partidos políticos ejecutando el proceso y administrándolo, difícilmente se llega a puerto seguro. Y yo creo que el resultado de este proceso electoral, más allá de los candidatos que ya están definidos, el movimiento de diputados que entra, que sale, claro, hace falta contabilizar muchas actas y eso es normal. Cada 4 años vemos eso. Y seguramente pasará, Kimberly y licenciado Navarro, lo que ha pasado en muchos procesos. Un candidato que saca 100,000 votos, pero no entra en la planilla. Y eso pasará como siempre pasa, que lastimosamente también es algo que debemos corregir. ¿Cómo se escogen los diputados en Honduras? Yo creo que ese tema del cociente electoral es algo que ya deberíamos de empezar a reconsiderar, porque si vamos a votarle a un diputado, pero primero hay que compartir nuestros votos con los primeros, es un dolor de cabeza. Yo creo que el voto debería ir orientado a la persona, no al partido. Y cuando se tiene un cociente electoral, lo distribuimos del partido y después vamos cortando pedazos para ver a cuánto nos alcanza. Yo creo que eso no es correcto. La gente vota por Julio Navarro, vota por Luis León, vota por Carlos Sánchez y si saca 100,000, 120,000 votos es porque lo quiere a él. Pero resulta que Luis Sánchez, Julio Navarro, Luis León no salen porque tuvieron que compartir sus votos con los primeros de la casilla. Yo creo que esos son temas que debemos considerar. El tema de mujeres es un tema fundamental. Las mujeres no tienen voto directo y ese cociente electoral las mata de una manera terrible. Cuando van esos listados que ya están en la plataforma, de cada 3 hombres, una mujer. O sea, la representación de mujeres será sumamente baja porque no hay equidad en el proceso de votación. Yo creo que hay muchas cosas que arreglar con muy poco tiempo. Y creo, licenciado y Kimberly, que hemos caído en un vicio en Honduras de querer arreglar las cosas en el último momento. Sí. Tuvimos desde 2017 para poder arreglar esto y resultó que tratamos de arreglarlo un mes antes de las elecciones. Y ahora no me sorprendería que empecemos a querer arreglar esto ya por septiembre, octubre, para ver de qué manera podemos tener un proceso electoral que le genere confianza a la ciudadanía. Yo voy a ser honesto. La gente no fue a votar porque creyera en los partidos políticos. Muchos fueron obligados, como dice don Julio Navarro, otros fueron por pedigrí partidario, otros fueron porque era la primera vez y querían conocer la experiencia. También no creo de que hayan ido a votar porque creían en el Consejo Electoral ni en el registro de las personas. La gente fue a votar porque está cansada de que la democracia no funcione. Y hay que ponerle atención. Esa votación masiva que hoy tiene a candidatos muy diferenciados, los 3 candidatos presidenciales de los 3 partidos políticos que participaron, que ganaron, tienen una diferencia de más del 50%, del 100% de los otros candidatos. Y aquí hay un tema importante que también quiero resaltar, es el tema de los diputados. En Honduras nos hemos centrado tanto en el presidente y olvidamos el poder y dónde está el poder, en el Congreso Nacional de la República. Mucha de la insistencia que se ha venido haciendo es votemos por personas capaces, personas que puedan tomar decisiones, que tengan cierto nivel de independencia. Lo que pasa es que al Congreso Nacional enviamos activistas de los partidos políticos a que se pongan el saco de diputados, pero sigan actuando bajo las directrices de sus partidos.
Y cuando alguien es electo como diputado, debe pensar como diputado del país, no como activista de un partido político. Entonces, al final lo que enviamos al Congreso Nacional son grupos de activistas políticos que van a medir fuerza política al Congreso Nacional y no tomar decisiones de frente al pueblo hondureño. Y ya lo dijo el licenciado Navarro, todo lo que se viene con este nuevo Congreso Nacional. Mire, vámonos a lo básico, el presupuesto general de la República en años de pandemia, este Congreso aumentó el presupuesto general de la República, sabiendo que estamos con una caída de 85,000 millones de lempiras en la recolección tributaria. Eso significa endeudamiento. Es decir, todas las decisiones mal tomadas impactan en el pueblo hondureño. Un mal fiscal, malos magistrados, malos consejeros. Este Congreso va a elegir a los próximos consejeros del Consejo Electoral. Van a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Van a elegir a los nuevos comisionados del Registro Nacional de las Personas. Es decir, hay toda una estructura que este Congreso debe manejar y que parece que la gente todavía no entiende. Parece que todavía la votación al Congreso Nacional es como un premio a personalidades que han hecho alguna especie de servicio social. Yo creo que no deberíamos verlo así. Hay mucho que corregir. Y la verdad es que no deberíamos de estar tan contentos por los resultados porque al final ya están, y como insisto, ya siento que ya están calmándose ciertas aguas. Lo que debería preocuparnos es el siguiente proceso general. Si realmente vamos a poder llevarlo a cabo de una manera eficiente. Lo dijo la MOE de la Unión Europea. El proceso electoral de 2017 fue de baja calidad técnica. Si nosotros tradujéramos esa palabra al vocablo hondureño, es decir, no sirvió. Lo que significa que deberíamos aspirar a que el 2021 tenga un proceso un poco mejor que el de 2017. Y si no lo logramos, yo no descartaría, licenciado Navarro y Kimberly, una crisis política. Ya la tuvimos. Y no es el TREP la garantía. Había TREP en 2017, cayó más de 600 veces y se habló de fraude. O sea que el conteo rápido no es la solución ni el gran sueño de la transparencia en Honduras. Todo se cocina en las mesas. Y si no mejoramos el conteo de votos y llenado del acta, vamos a arrastrar problemas estructurales que nos están afectando democráticamente. Y yo lo digo y con esto termino. La única opción que tiene Honduras para cambiar su realidad económica, social, cultural, política, estructural, la única oportunidad para intentar hacerlo es este proceso electoral. Si este proceso electoral no permite una decisión masiva y respetada, yo creería que Honduras va a seguir sumido en grandes crisis como las que tenemos. Julio Navarro, el Partido Liberal de Honduras recupera la segunda fuerza política, no así el Partido Libertad y Refundación, que según los conteos en estas elecciones primarias ha perdido poder de arrastre electoral. Kimberly, hay una cuestión histórica. En las elecciones primarias del 2017, el Partido Liberal sacó como 771,000 votos en las elecciones primarias. O sea, sacó más que Libre. Libre sacó 461,000 votos aproximadamente en las primarias. En las primarias del 2013, Libre sacó 595,000. O sea, que el Partido Nacional Liberal siempre ha tenido capacidad de convocar a elecciones primarias, pero ha tenido problemas en los últimos años para las elecciones generales. Y eso está dado por lo siguiente. Porque los candidatos que han surgido no han sido capaces de unir las facciones después de las elecciones primarias. No tuvo capacidad de Villeda Bermúdez, ni tampoco tuvo capacidad para hacerlo Luis, sino que más bien pareciera que en el Partido Liberal, después de las primarias, se profundizan las diferencias. Entonces, mira, los liberales no deben de sentirse confiados que porque pasaron una barrera o la van a pasar de 700,000 votos, eso no es garantía de que puedan tener esa misma cantidad de votos en elecciones generales, si no son capaces de unirse. Hay que ver que Narrala ha dicho que está esperando a Luis y está esperando a los que salgan
derrotados en otros partidos. Entonces, esa es una amenaza a la capacidad interna que tengan los liberales para ganar. O sea, que el trabajo de aquí para allá es mucho más fuerte al interior de los partidos que del trabajo electoral que viene cada uno de estos partidos. Y eso es también en Libre, es también incluso en el Partido Nacional, porque en el Partido Nacional hay muchos líderes diputadiles que se han quedado rezagados. Algunos han salido de las planillas y otros van en posiciones no elegibles. Que eso puede tener un impacto en el votante, que ha sido fiel a esos determinados líderes históricos que han habido dentro del Partido Nacional. O sea que el trabajo está por hacer. Un poco lo que decía Luis. Mira, si nosotros hacemos un recuento de todas las debilidades que hemos tenido, sí nos sirve, pero no nos sirve mucho si no actuamos o intervenimos sobre ellas. Por ejemplo, Kimber, Luis, hay que pedirle al Registro Nacional de las Personas que las expectativas que nos creó de que nos iba a entregar identidad no se logró, porque las expectativas no tomaron en cuenta la cultura del hondureño. Ellos apostaron nada más al problema tecnológico, pero no aportaron a la otra experiencia de cómo distribuir las identidades y cómo asignar centro electoral al votante. Eso debe corregirse y el Registro Nacional de las Personas no debe esperar septiembre para hacerlo. Ayer comenzaron a decir que tienen todo el año para repartir identidades. No, yo creo que los 4.8 millones de identidades que lograron identificar deben de ser repartidas por lo menos dentro de un mes. No decirle al hondureño espere todo el año. Ya sabemos la cultura del hondureño en ese sentido. Entonces, el registro tiene la obligación de actualizar el domicilio electoral de la persona que identificó y entregar una base de datos al Consejo Nacional de Elecciones realmente creíble y con la suficiente soporte de la vecindad del ciudadano. Y eso debía comenzar a hacerlo rápido. Para ello, alguna gente dice, hay que sacar a la gente del registro. No, yo particularmente no estoy de acuerdo, pero sí el registro debe de auxiliarse de personas que tienen alguna experiencia logística sobre eso y ser más cuidadoso en los procesos de inducción del personal que ellos reclutan. Entonces, que el registro haga eso, que no nos venga a decir que durante todo el año va a estar entregando identidades. Las 4.8 millones debe entregarlos por lo menos en un mes. Ahora, el Consejo Nacional de Elecciones tiene el principal reto. 1, lograr ser un organismo colegiado. Lograr ser un organismo colegiado. Porque nos demostraron en este periodo que no fueron capaces de llegar a acuerdos. Porque cada uno de ellos ve el color político que lo ha llevado allí. Y la responsabilidad que han asumido no es con sus partidos, eso es con el país en general. 2, el Consejo Nacional de Elecciones debe crear una estructura logística con personas que tengan experiencia. Luis decía, los 3 representantes al Consejo no han tenido ninguna experiencia de carácter electoral de las dimensiones que implica administrar un proceso electoral. En Honduras hay gente con mucha experiencia, también con muchos malos hábitos. Entonces hay que saber seleccionar esa gente que sepa de geografía electoral, que sepa de empaque, de cómo se hacen las urnas, cómo se despachan. Porque ve aquí en Luis, hay lugares en departamentos en Honduras que las urnas llegaron el día sábado a las 12 de la noche
Ahí estaban los representantes de los municipios para retirar las urnas, que llegaron a las 6 de la mañana al lugar donde iban. Eso ya no se puede hacer. Entonces, el consejo debe crear una estructura logística con tiempo, capacitando a la gente, ya sea interpartidaria o no interpartidaria. Dos, el Consejo Nacional de Elecciones, a más tardar el 30 de septiembre, debe tener contratada la compañía que va a hacer el trabajo informático de transmisión de datos. Si tenemos eso al 30 de septiembre, tendrán tiempo para hacer unas 4 simulaciones verificadas, supervisadas, para ver si se cae el sistema o no se cae, porque siempre hemos contratado compañías que el sistema se les cae. Y la otro elemento que estoy de acuerdo con Luis es, esas compañías deben de ser supervisadas y vigiladas por veedores, no de los partidos, sino de veedores externos que tengan la credibilidad interna para hacerlo. Aquí hemos utilizado a la OEA de veedor, y la OEA es una organización totalmente desprestigiada en monitoreo y verificación de procesos electorales. Eso me parece a mí que le urge al Consejo Nacional de Elecciones. Y el Congreso Nacional debe garantizar que va a haber un presupuesto a tiempo para esos organismos que tienen que ver con el proceso electoral. Y por parte del Congreso, y aquí yo siempre hago un llamado respetuoso al presidente del Congreso Nacional, que ha sido el principal obstáculo para que se aprobara la nueva ley electoral. Y digo que el principal obstáculo porque quien define la agenda que se va a discutir en un día es el presidente del Congreso Nacional. Yo sé que él tuvo presiones del movimiento sin cabeza para no aprobar una ley. Presidente Oliva, hoy usted ya vio los resultados electorales. Entonces, asuma la posición y antes de Semana Santa, entréguele al pueblo hondureño una nueva ley electoral. ¿Habremos aprendido de este proceso? Mucho. Este proceso nos servirá entonces para no volver a poner en la ley las mismas dificultades que tenemos actualmente. Y una de las grandes dificultades que yo planteo es los representantes de los partidos no son las personas idóneas para manejar un escrutinio electoral. Y eso yo lo digo con firmeza porque ya basta de ese viejo paradigma que son los partidos políticos en Honduras los que manejan el proceso electoral con las consecuencias sospechosas que tenemos posteriormente. El pueblo hondureño necesita institucionalidad y la institucionalidad la genera el pueblo hondureño a través de sus votos, de gente que realmente tenga compromiso con el país. Mis invitados esta mañana, Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, y Julio Navarro, analista político y también sociólogo. La última interrogante que quedamos antes de irnos a la pausa: ¿ha crecido, se mantiene o ha bajado la confianza del electorado en estas elecciones a sabiendas de lo que pasó en 2017? Luis León. Bien, Julio Navarro, si nos ayuda con la respuesta a esta interrogante. No, yo creo, Kimber, que a pesar de todo de los pesares, el espíritu cívico del hondureño, de creer en salidas pacíficas, en salidas electorales, a las crisis políticas, a los problemas de inestabilidad, sigue vigente. Yo era pesimista en creer que ni 900 personas entre todos los partidos iban a poder llevar al proceso electoral. Y los datos nos dicen que casi vamos a llegar a los 2 millones de hondureños
incluso según los datos, el 45% de 4.8 millones del censo actual fueron a votar en estas elecciones primarias. A mí me parece que es un porcentaje importante, porque en primaria solo vota lo que llamamos nosotros el voto duro o el voto partidario. Entonces, eso deberíamos de valorar en Honduras, eso deberían de valorar los políticos, de que el hondureño sigue creyendo que las elecciones son el medio indicado para elegir sus autoridades. Por lo tanto, los políticos debían de tener mayor compromiso con esa actitud cívica que todavía tenemos los hondureños de ir a votar. Algunas personas siempre cuestionan que el 70% se quede en casa. Yo creo que esas personas están buscando otra alternativa, pero esa alternativa no aparece dentro de la cultura del hondureño para poder relevar las autoridades. Entonces, lo que tenemos que hacer, si hay un pueblo dispuesto a votar, entonces creemos mecanismos idóneos, respetables de su voluntad para elegir autoridades. Hemos recuperado la comunicación también con Luis León, quien nos da respuesta a esta interrogante. ¿Se mantiene, ha bajado o qué es lo que ha pasado con la confianza del electorado hondureño? Mire, yo creo que el pueblo hondureño no confía. Yo en eso sí creo que ya existe suficiente evidencia que demuestre que el pueblo hondureño no participa porque cree que se le va a robar el voto, que no se respeta su voto. Nosotros hemos hecho un testeo previo al proceso electoral primario y mucha gente dijo, ¿para qué voy a ir a votar si al final ponen a quien quieren, no por quien se vota? Yo creo que la gente al final todavía no cree porque el sistema mismo no genera confianza y yo sí quiero ser muy enfático en esto. No es diciendo que la gente confíe en nosotros que vamos a generar la confianza, es dando resultados confiables lo que va generando la confianza. Pero cuando uno ve lo que pasa en el sistema electoral, es una réplica de lo que pasa a nivel de toda la institucionalidad del país. Dígame en qué institución del Estado se confía, en ninguna. Dígame en qué funcionario público se confía, en ninguno. Dígame en qué decisión del Estado se confía, en ninguna. Entonces, al final del camino, Honduras como país se encuentra ante un Estado al cual no le da crédito y no hay beneficio de la duda ante ellos. Yo creería de que a pesar de la votación masiva, que como decía don Julio Navarro, puede llegar a 2 millones de hondureños en primarias, no lo hicieron porque creyeran. Me parece que están cansados ya. La gente ahí entendió que son problemas de políticos, entre políticos, por políticos, y que al final quienes deben solventarlos son los políticos, que se han llevado de encuentro al pueblo hondureño. Bueno, es evidente, mire dónde estamos como país. Entonces yo creo que la gente fue a dar un mensaje claro de que si ellos se ponen de acuerdo y evitan seguir en problemas y empiezan a generar propuestas de país, el pueblo votaría. Yo no creo que la confianza haya subido. Es más, después de este tema del conteo de votos y de que no habían resultados, yo siento que ha subido más bien la desconfianza en los procesos. Lo que sí creo es que, como lo va a generar los mecanismos de confianza, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe empezar a generar mecanismos de información y creo que el tema de la conflictividad político-partidaria deberían de dejarlo a la privacidad de los plenos del Consejo Electoral. Pero cuando la sociedad ve a sus 3 consejeros empleitados públicamente, que uno llega a un foro y el otro llama y están en ese tira y encoge, claro que lo menos que va a generar es confianza en las decisiones que se toman internamente. Ahora, tiene que ver mucho el interés político partidario y al final yo creo que los que están ahí, como están haciendo, es la directriz del partido. La preocupación es que ante todas las situaciones parece que no prima el interés del pueblo hondureño, parece que no prima la estabilidad del pueblo hondureño y sobre todo las opciones de desarrollo a un país que tiene urgencia de ellas.
Yo siempre digo, mire, don Julio, dígame en Honduras qué sirve o qué funciona. Una cosa, vaya, encontremos una. Educación, salud, empleo, microemprendimiento, sistema tributario. ¿Qué funciona? Nada funciona. La corrupción funciona bien. Y esa es la respuesta que siempre encuentro. A mí lo que me dicen es corrupción, narcotráfico, y funciona lavado muy de bien. activos. Eso sí funciona. Entonces, la impunidad funciona muy bien. Impunidad, exacto. Entonces, todos los antivalores atribuibles al sistema político le funcionan. Claro, pero entonces cuando nosotros vemos que para el pueblo hondureño lo que debe funcionar no funciona, claro, por Dios, la gente está cansada. O sea, hay fácil 4 millones de hondureños que hoy por la mañana se levantaron y dijeron, ¿y hoy cómo vamos a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Entonces, toda esa desesperanza definitivamente se arrastra a un sistema que la única forma de obtener confianza es dando resultados. Y Luis, yo creo que... Sí, Luis, y hay un riesgo que los partidos no han valorado. Mira, de tanto delegitimar los procesos de elección, van a experimentar lo que ha pasado en El Salvador, que el ciudadano los va a hacer desaparecer en los partidos, en las urnas, y van a surgir nuevos protagonistas de los procesos electorales. En El Salvador, el todopoderoso Farabundo Martí, con 4 diputados, la poderosa derecha de Arena, con una mínima expresión en el Congreso Nacional. Eso deben de valorar los que actualmente todavía salen en las planillas de los partidos casi tradicionales que tenemos, porque puede hacer que el pueblo al final tire la mirada para otro lado y busque lo que le han negado en los partidos en que ha militado. Y hay otro factor que yo creo que tiene que ver, Luis, con esto. Yo no creo que el hondureño vea en las elecciones el camino para salir de los problemas. El voto independiente y el voto indeciso siguen en el aire y siguen siendo mayoría. ¿Podría cambiar esto de cara a las elecciones generales si se crea esta nueva norma democrática de la ley electoral y se robustece el Consejo Nacional Electoral, el mismo registro nacional de las personas, para que todas estas personas tengan ese entusiasmo de poder acudir a las urnas? La única persona que ha sido capaz de jalar voto independiente ha sido Salvador Narrala. Eso es lo que logró jalar en la primera intención 450,000 votos. De allí ningún líder ha sido capaz de jalar votos independientes fuera de los partidos. Porque en Honduras ha habido otra característica. Mira, siempre te aparece, más o menos del 93 para acá, que hay un 32% de independientes, no partidarios, que en el fondo es que no son partidarios y llegan a veces hasta el 40%. Pero en las elecciones generales, un buen porcentaje de los independientes se decide por uno de los partidos, muchas veces en contra de otro. Aquí, Kimber, hasta 2009, aquí había un pacto interpartidario, 2 periodos los liberales, un periodo los nacionalistas, y ese pacto se rompió cuando el Partido Liberal no pudo entenderse internamente. Y mira, a regañadientes, pero aceptaban derrotas. La única persona en Honduras que 2 horas después de dar el primer resultado electoral, reconoció la derrota y llamó al candidato ganador fue Osvaldo Ramos Soto. De allí ningún otro. Pepe Lobo llegó a decir que aceptaba la derrota siempre que a Mel no le pusieran 1 millón de votos. Por eso Mel sacó 999,900 tantos. Eso dijo Pepe Lobo, que espero que lo escriba en las memorias de él. Entonces, esa cultura de nosotros, de confraternidad, posterior a las elecciones, nos falta por tener. Y uno respetuosamente debería llamar a los liberales que deberían de sumar, ya que su población, su militancia
ha salido a votar. Son los dirigentes los que deben superar las diferencias que por lo general no son ideológicas, sino que a veces son diferencias de carácter personal. Yo creo que si Luis se suma a otra candidatura, no lo van a seguir los líderes departamentales, porque los líderes departamentales tienen arraigo y tradición dentro del Partido Liberal y no se van a ir en una coyuntura a perder su liderazgo al interior del departamento. Esas son valoraciones que deben de hacerse. El otro elemento es, Luis es un candidato, hablo por lo del Partido Liberal, Luis es un candidato joven que tiene todavía futuro, aún en condiciones difíciles de recursos y de todo. Luis ha sacado una buena cantidad de votos, o sea que tiene vida política todavía dentro del partido liberal, como para salirse del partido e irse a otras fuerzas donde él no sea la cabeza, que puede hacer que más bien le deteriore la imagen partidaria que actualmente tiene. ¿Nos escucha, Luis? Bien. Sí. No, yo quería complementar, Kimberly. Bueno, al final del camino, el voto independiente es el 50% del padrón electoral. Mire, 2017, del 100% de los hondureños habilitados a votar en ese padrón, solamente votó el 50%. Y el 50% convertido en un total, el 32% escogió al presidente. Si metemos ese 32% dentro del padrón mismo, estamos hablando de que el actual presidente está electo con el 16% de los hondureños habilitados a votar. El precepto democrático de la mitad más uno en Honduras no existe. Y lo ratificamos cuando vemos esos resultados. Aldana 36, es decir, aquí nadie gana por la mitad más uno. Por lo cual siempre el tema de legitimidad va a ser un tema a analizar en Honduras. Y el otro tema importante es que el 50% que no votó en 2017, que hoy aglutina cerca de 800,000 nuevos votantes, tiene una característica importante, su mayoría son jóvenes. Los datos del Consejo Nacional Electoral para 2017 habla que del 100% de los jóvenes que estaban ahí, solamente votó el 50%. Hay otros 50% de jóvenes que hay que buscar, enamorarlos, convencerlos, decirles, mire, la democracia es la solución para los problemas del país, la ejecución del poder es la forma de tomar decisiones a favor del pueblo hondureño. Pero cuando usted ve los jóvenes, incluso en nuestras ciudades, que están sentados en las gradas de su casa todo el día porque no hay que hacer, definitivamente la democracia no es una opción. Yo creo que el voto independiente que está enmarcado en los jóvenes, hay dos grupos fundamentales, el voto duro y el voto joven. El voto duro es ese liberal, nacional, libre, que se vino del Partido Liberal, que está arraigado y sea quien sea el candidato siempre le va a votar. Pero hay todo un grupo emergente de gente que la mayoría son jóvenes que andan buscando una opción. Y lo decía don Julio Navarro. Vea que cuando aparece alguien que se sale de lo común, se convierte en esa opción. Narrala lo fue. Luis lo fue en su momento. Veamos las internas de Luis en 2017. Es decir, este voto independiente anda buscando un liderazgo fuera de lo que comúnmente se ve en la política. Un liderazgo más cercano a la sociedad, que es el gran problema. Nuestra clase política no es cercana a la sociedad. Se acerca para conseguir el voto, pero no es cercana. Entonces, cuando aparece un personaje capaz de sentir que forma parte de ese grupo social, claro, va a haber un respaldo. Yo creo que el tema del voto independiente, ninguno de los candidatos actuales va a poder arrastrarlo. Yo creo que vamos a mantener todavía una abstención del voto independiente en Honduras y que al final es un voto que con el tiempo va convirtiéndose en un voto adulto. Y cuando ya tienes un voto adulto viciado por el desinterés, yo creería de que en Honduras la participación total de la población es muy difícil o casi imposible obtenerla con esta clase política. Por eso nosotros siempre abogamos al relevo generacional dentro de los partidos políticos, nuevo liderazgo,
que ya no aparezcan los mismos, pero cuando uno ve los primeros 5 de las planillas que están saliendo, todo pinta que vamos a tener el mismo Congreso. Saldrá un cantante, entrará un presentador de noticias, saldrá un futbolista, entrará otro, y de ahí vamos a tener el mismo Congreso. Entonces la pregunta que se hace a la sociedad es cómo hacer cambios con las mismas personas si al final del camino estas personas durante décadas no han logrado dar respuesta. Yo creo que hay un reto fundamentalmente duro para los partidos ahí, y es demostrarles que los que quedaron en esas planillas realmente son la opción de cambio al país. Yo creo que un discurso básico del ABC no va a lograr jalar el voto independiente. Yo creo que, y hay que ser muy honestos, Salvador Narrala sigue siendo una persona que jala voto y sigue siendo una persona que agrada especialmente a esa juventud. No descartaría opciones como Esdras Amado López, que ha logrado hacer un mix entre jóvenes y adultos que pueda agarrar cierto nivel de fuerza y protagonismo, pero definitivamente no veo yo que el voto independiente vaya a arrastrarse y conseguirse para las generales. ¿Por qué tanto voto nulo y blanco en estas elecciones primarias? ¿Qué mensaje están enviando los electores que acudieron el pasado domingo a las urnas, Julio Navarro? Sí, es sumamente extraño. No ha sido extraño el voto nulo y blanco en las elecciones primarias del Partido Nacional, pero sí es extraño que esté apareciendo mucho voto nulo y blanco en el Partido Liberal, y también han comenzado a aparecer en Libre. Y es extraño en qué va, en la planilla presidencial y en la planilla de alcaldes, porque en la planilla de diputados siempre hay gran cantidad de voto nulo, porque hay personas que se pasan del número de marcas que deben tener en una papeleta, o porque marcaron mal. Pero ese es un mensaje también que lo deben analizar los dirigentes de cada uno de esos partidos. Yo decía, Luis y Kimber, que el gran trabajo de análisis, de simulación, de estados electorales por departamento, por municipio, y en las grandes ciudades por centro electoral, está pendiente en cada uno de los partidos. Por ejemplo, mira, que un candidato a alcalde de Libre saque 19,000 votos y que pueda llegar a unos 32,000 votos para ser candidato a alcalde de Tegucigalpa, a mí me parece muy poco. Esos 30,000 votos es más o menos la población votante que tiene la Kennedy. E incluso, mire, el hombre que tiene la mayor cantidad de recursos disponibles para poner a toda su familia en línea, que es don David Chávez. ¿Viste? Nadie conocía al hermano de David Chávez y aparece en primer lugar en la planilla de diputados del Partido Liberal. Ese hombre tiene capacidad de recursos, pero fíjate que hasta ahorita lleva nada más 70,000 votos en la planilla de diputados. Es de suponer que va a sacar unos 130,000 votos en una ciudad con un electorado casi de 1,000,000 de electores. Eso refleja que el voto más duro de conquistar, más duro de llevar a la urna, va a ser en estas elecciones el voto urbano, porque el voto rural todavía tiene otros mecanismos de control para ir a la urna, pero el voto urbano cada día está más disimulado del proceso electoral y es más incierto. ¿De quién es el departamento de Cortés hoy en día? ¿De qué partido? De ninguno. O sea, ahí puede ganar cualquiera. Ya Narrala en el 2013 barrió y en el 2017 volvió a barrer en Cortés. El otro era nicho liberal. Entonces yo creo que los análisis deben de hacerse, y mira, no en función de ganar, que eso es lo que buscan, sino que los partidos que ya existen rankeados deben de hacerlo en función de lograr su permanencia, porque sí están amenazados si siguen con sus viejas prácticas. Por ejemplo, Kimber, yo vuelvo a repetir, ¿cuál va a ser la posición política
de los diputados que están saliendo por Gianni Rosenthal, que actualmente están en el Congreso Nacional? ¿Van a seguir votando al lado del Partido Nacional? ¿Va a seguir Elvin Santos votando al lado de lo que diga el Partido Nacional? ¿O van a seguir los otros diputados? ¿Cuál va a ser su actitud? Porque vea, si siguen con esas posiciones de ser la bancadita reserva del Partido Nacional en el Congreso Nacional, en las elecciones generales, los liberales se las van a cobrar. Entonces deberíamos de ver que después de estas elecciones habrá otro comportamiento político, tanto en Libre como en el Partido Liberal. En el Partido Nacional no deberíamos de esperar, porque ellos se sienten muy bien gobernados. A nivel Yo solo agregaría ahí, sí, le escucho. yo solo agregaría, Kimberly, el hecho que el voto nulo y el voto blanco es un mensaje claro de soy liberal, soy nacional, soy libre, pero los candidatos que tienen no me gustan. Y es un mensaje claro de, por favor, vayan buscando mejores opciones porque no vamos a votar por los mismos de siempre. Entonces, insisto, el tema del relevo en la política, el cambio generacional es fundamental para que la gente se anime a votar. El voto nulo y voto blanco para mí es un mensaje claro. Soy de este partido, pero no me gusta lo que el partido me está ofreciendo. Es un voto protesta, de alguna forma. Sí. Diputaciones y los candidatos que hasta la fecha están saliendo, según el conteo del Consejo Nacional Electoral, ¿hay sorpresas en el tripartidismo aquí en Francisco Morazán o consideran ustedes que están saliendo más de los mismos? Luis León. Bueno, yo creo que en su mayoría, cuando uno ve las planillas, el 60-70% son los mismos de los tres partidos. Creo que han regresado, por ejemplo, algunos de la vieja guardia de Libre, como Horacio Tomé, como Beatriz Valle, que definitivamente esa intencionalidad tiene un carácter importante, hacer una lucha en el Congreso Nacional con personas con experiencia. Creo que en el Partido Nacional, pues el tema de que Valdía, de que el hermano de David Chávez entre, de que entre un Jorge Zelaya, entró Ana Regina Sánchez, denota de alguna manera que el partido quiere cambiar cierto nivel de liderazgo en el Congreso, pero la profundidad de la planilla sigue siendo la misma. Un Osvaldo Ramos Soto que va por sus próximos 4 años más de gobierno. Al final veo muy cercano a lo mismo, con intencionalidad de relevo que no va a tener efecto en este proceso de Congreso, sino que para el siguiente, es decir, ir formando nueva gente dentro del partido, dándole experiencia en el Congreso Nacional para que puedan hacer una lucha allá. Cuando uno ve la región departamental, por ejemplo, Atlántida, vienen casi los mismos de siempre. Bueno, un Bader Deep que ahora está ganando la alcaldía en La Ceiba, entre otros, pero lo que decía, entran unos, salen otros, pero básicamente tiende a hacer lo mismo. Me atrevería a decir, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, que está quedando la bancada actual y eso refleja en don Julio Navarro, los juegos políticos dentro del Congreso. Yo creería que tendríamos un Congreso también distribuido en el mismo nivel de fuerza, 60 del Partido Liberal, unos 20 y algo de Libre. Yo creería que la fuerza en el Congreso va a ser la misma. Independientemente el presidente que logremos tener, ya sea nacional, que hay una alta probabilidad, o de una alianza, a mí me parece que el Congreso va a ser nacionalista. Entonces, cualquier presidente que no sea nacional tendrá una pared ahí donde ir a chocar por mayoría de votos nacionalistas. Creo que al final tendremos básicamente lo mismo. No me sorprende lo que veo, no me sorprende tampoco el tema de que no logró salir mucha mujer y mucho joven, pero al final lo que demuestra es que los partidos políticos a su interno tienen una gran capacidad de negociación, y eso es fundamental. Los partidos logran negociar el orden de los puestos. Nosotros conocemos de casos de diputados que tienen 100,000 votos y los están mandando en Francisco Morazán al puesto 11, 12.
violando cualquier derecho electoral. También pasa en Copán, con otros candidatos. Entonces yo creo que al final la negociación se está interponiendo de frente a la voluntad popular, cosa que tampoco es correcta. Si la gente con alto nivel de desconfianza, Kimberly, licenciado Navarro, salió, votó por sus candidatos y están negociando otros, también creo que no es correcto. Y volvemos a la raíz de donde empezamos hace ahora 30 minutos. Necesitamos que los partidos dejen de tener el poder en el momento del conteo y llenado del acta, porque si no vamos a venir a seguir arrastrando este problema que definitivamente debilita la confianza y que definitivamente se va a traducir en gobiernos que no son precisamente lo que la gente escogió. Kimber, el 33% de los diputados en Honduras salen de Francisco Morazán y salen de Cortés. Esos son muy importantes y son disputados. Por ejemplo, en Francisco Morazán uno tiene que ponerle una base a cada uno de los 3 partidos grandes de 6 diputados. O sea, 6 por 3, 18. Hay 5 que pelear. Póngale 3 a los partidos minoritarios y unos 2 a pelear entre los grandes. Los que están saliendo hasta el momento en esas planillas son en posiciones elegibles son los mismos, a excepción del Partido Liberal, donde aparece Fabiola Budó, que es la única figura joven, fresca que se ve, en la cual se pueden identificar los jóvenes. Por lo demás, tienes a Villeda. ¿Cuál ha sido el papel de Villeda en el Congreso? Nada que ver con la herencia política que tiene. Después va Elvin Santos. ¿Cuál ha sido el papel de Elvin Santos? Un votante más del Partido Nacional, con todo el respeto que él se merece. Y lo digo esto porque él fue precandidato liberal. ¿Quién va saliendo más? Va saliendo también la muchacha de apellido andino. Ahí tienes 3. Más Fabiola, que es la figura resplandeciente dentro de esa planilla y que va a salvar a muchos. En el Partido Liberal tenés 4. Buscados más. Puede ser yo que Osman tuvo una participación en el Congreso anterior. Y por lo demás, no veo yo de que puedan haber expectativas de renovación de la posición de esa planilla dentro del Congreso Nacional, a menos que estén dispuestos a reinventarse. En el Partido Nacional, exactamente los mismos. Y con una desventaja ahora, que son los mismos de una sola precandidatura, que era la del señor Azpura. Y el libre también van los mismos. O sea, regresa Beatriz, que tuvo un buen papel como parlamentaria, regresa Russell, yo estoy de acuerdo también con papel como parlamentario, y la figura fresca que le puede dar sentido político y me parece a mí de capacidad, de compromiso con el país, es Hugo Noé Pino, que yo sí creo que Hugo Noé Pino en las elecciones generales va a tener el voto de gran cantidad de gente, incluso interpartidaria, porque sí yo creo que el país ocupa figuras de ese tipo porque pueden asumir mayor responsabilidad. Kimberly, usted está joven. La generación nuestra miró a Díaz Arribillaga como candidato de oposición en tiempos de predominio de Álvarez Martínez. Y Díaz Arribillaga desempeñó un papel digno, pero realmente digno como oposición. Pero hay que aclarar, le decía yo a Efraín la otra vez, que en aquellos tiempos le daban la palabra a la oposición. Hoy en día hasta esos niveles hemos llegado, que en el Congreso le niegan la palabra a aquel que hace oposición. Esos son los otros errores que viene cometiendo el proceso de democracia en nuestro país, que nos volvemos intolerantes a las críticas, aunque tengamos los votos para aplastar la crítica, pero ni aún así la dejamos expresarse. Los partidos necesitan renovarse. Lo ideal es en figuras,
Pero si las figuras no pueden renovarse, mire, hay que renovarlos en pensamiento y en compromiso. Hemos llegado a la parte final y a las conclusiones del foro La Entrevista. Luis León, viene un periodo de impugnaciones que interpondrán las personas que se sometieron al escrutinio popular. ¿Qué esperan ustedes de esto? ¿Qué esperan de cara a las elecciones generales y todas estas reformas que se deben de dar? Bueno, primero que hasta ahorita hay impugnaciones sobre nada final. Entonces yo creo que se han adelantado muchos candidatos a poner impugnaciones cuando el Consejo lo que ha hecho es hasta ahora conteo de actas. Creo que ya una vez la resolución final es donde se debe hacer la impugnación. Ahora, aquí es donde, como decimos los hondureños, Lick, después del trueno Jesús María, la falta de una ley de justicia electoral, procesal electoral, de justicia electoral, nos va a pasar factura en las próximas semanas. Porque según el procedimiento actual, la queja e impugnación se pone ante el Consejo Nacional Electoral administrativamente, y si administrativamente no hay resolución, escala al Tribunal de Justicia Electoral, quienes han hecho un esfuerzo de tratar de tener un reglamento lo más apegado a Constitución y ley para que sea de resolución última. Pero como en Honduras la resolución última no la tienen ellos porque la ley no se les aprobó, esto irá a sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ahí es donde los intereses políticos vuelven a aparecer en la toma de decisiones. Yo creo que ahora veremos el resultado de no haber aprobado esa ley. Creo que para un proceso general no solamente urgirá aprobar la ley electoral, que también regula de alguna manera el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, su estructuración, funcionamiento, sino que esta ley de justicia electoral debe estar aprobada. Y es una ley que ni siquiera ha entrado a discusión. Entonces, si tenemos un año discutiendo la ley electoral y no se ha aprobado, yo no creería que tengamos la de justicia hasta 1 o 2 meses antes. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a Política Limpia en 2017. Con 2 meses antes de un proceso electoral, poco podrá hacer el Tribunal de Justicia Electoral para resolver impugnaciones. Creo que los diputados y los candidatos, mejor dicho, tienen todo su derecho si sienten que se han sido violentados. De hecho, el mandato constitucional del Consejo Nacional Electoral es velar por los derechos políticos del pueblo hondureño. Así que esperemos que las resoluciones a las impugnaciones y esas 1.195 actas que dicen que se deben revisar, no las revise el Consejo solo, sino que siente a los partidos políticos, a las corrientes, y que cada corriente muestre la que tienen y veamos si podemos ir solventando. Yo diría, hay un gran reto para noviembre, Kimberly, y ese reto debe empezarse a solventar ya. Empecemos, el registro yo no creo que debería estar entregando identidades hoy, no debería ser la prioridad. La prioridad debería ser revisar ese 1.600.000 hondureños que tenían problemas para votar y solventar ese problema. El censo poblacional que se convertirá en un padrón son casi cerca de 5 millones de hondureños los que no deberían de tener un solo problema para votar en noviembre. En cuanto aparezca un porcentaje con problemas, se hablará de fraude, se hablará de lo que se viene hablando hace un año. Eso es total. Ley, censo electoral y un sistema de planificación para que el Consejo no haga las cosas a la carrera. Ya deberíamos estar lanzando licitación para sistema de transmisión generales, ya deberíamos de estar licitando las empresas que van a imprimir papeletas y armar maletas. Ya sabemos cuántos partidos son 14. Ya sabemos cuántos candidatos a diputado, presidencial y municipal son. Se puede licitar las empresas por mientras se termina de consolidar esto. No hay que improvisar, lo decía el licenciado Navarro. Hubieron centros de votación donde la maleta no llegó ni siquiera la noche antes. Algunos llegaron a las 10 de la mañana del día de la votación, la gente haciendo fila y no se abría porque no había llegado la maleta. Yo creo que esas cosas no pueden volver a pasar y por favor encontremos un mecanismo para evitar el fraude en las mesas. No podemos hablar de una democracia representativa
cuando quien asigna el voto a una persona no se le respeta porque se ponen a otras personas o porque no son los valores estimados por la sociedad. Hay que encontrar un funcionamiento de las mesas óptimo. Si no se hace esto, Lick, yo creo que en noviembre, después del proceso electoral, vamos a tener grandes problemas. Y después de todo lo que dijimos que en Honduras no funciona, otro problema electoral sería ponerle la cereza al pastel de un país que está de rodillas hoy por hoy y que sería empujado a quedar totalmente postrado. Gracias, Kimberly, por la invitación, pueblo hondureño, a seguir velando porque los resultados sean conforme a lo que las urnas expresaron. Un gusto, un placer haber estado con usted, licenciado Navarro y Kimberly. Un gusto, Luis. Muchísimas gracias a Luis León. Julio Navarro, sus conclusiones brevemente, por favor. Kimberly, Luis, yo creo que el Consejo Nacional de Elecciones, a más tardar el 28 de marzo, debe tener resuelto todo. ¿Quiénes son los candidatos a diputados que ganaron? Alcaldes, regidores, diputados y parlamento centroamericano y candidatos presidenciales. No más del 28, creo yo. 2. El Consejo Nacional Electoral debe darle trámite a todos los reclamos que hagan aquellas personas que se sienten afectadas. Dicen que hay 1.192 urnas cuestionadas. No se sabe de qué partido son. El Consejo debe armar comisiones de cada uno de los partidos y que con un representante del Consejo analicen y valoren cada una de esas actas que han sido cuestionadas. Y que aquellas actas que realmente se comprueba que hubo alteración de datos, eso debe transferirse a la Fiscalía de Procesos Electorales de la Fiscalía General de la República. En Honduras toda la vida se ha hecho fraude, pero no hay nadie requerido en los tribunales a que responda por qué hizo fraude. Este es el momento para poner un precedente. Lo otro, este ejercicio de elecciones primarias es prácticamente una simulación de las elecciones generales. Ahora han participado 14 corrientes, donde se probó que muchas no tenían capacidad para acreditar sus representantes a las mesas. Vamos a elecciones con 14 partidos políticos, que también muchos no tendrán capacidad para acreditar representantes a las mesas. Entonces, el manejo de estas 14 candidaturas se va a expresar en las elecciones generales. Todo eso lo debemos de prever y no quedar en los últimos 15 días resolviendo los problemas que tuvimos tiempo para hacerlo. Y yo hago un último llamado respetuoso. Los miembros del Consejo Nacional de Elecciones, a mí me parece que deben de volverse daltónicos. Dejen de ver colores, hombre. Asuman el color de Honduras y traten de darle al pueblo hondureño un proceso electoral transparente, que le dé autoridades legítimas y que se encargue de reconstruir la destrucción de la institucionalidad que hasta ahora tenemos. Y yo lanzo la expectativa: ¿cuál va a ser el comportamiento de los diputados liberales que han sido bancadita del Partido Nacional en el Congreso Nacional hasta ahora? ¿Cuál va a ser de aquí para allá cuando han comenzado a aparecer en las planillas de los liberales? Irán a seguir en esa alianza macabra que han tenido con el Partido Nacional para destruir la institucionalidad del país. Eso está por verse. Gracias y un placer haber estado con Luis. Bien, muchísimas gracias a Julio Navarro y a Luis León. De inmediato nos vamos con un resumen informativo en la entrevista.
Hacemos un enlace en directo con nuestro compañero Herlin Díaz, quien nos detalla que accidentes de tránsito se intensificaron este fin de semana, dejando muertes por doquier. Si nos da los detalles, Herlin, buenos días. Buenos días, compañera Kimberly Espinosa. Efectivamente, pues durante el fin de semana se han registrado fuertes accidentes de tránsito, sobre todo en el tramo carretero que va desde San Pedro Sula hacia el municipio de Puerto Cortés. Lamentablemente se registran pues al menos unas 5 personas heridas y 2 personas muertas. Una de ellas murió en horas de la noche en el puente de Quebrada Seca de este sector, siempre en el municipio de Choloma Cortés. Mientras tanto, en el sector de Bijao hubo un fuerte encontronazo donde tuvo que accionar el cuerpo de bomberos y también la misma Policía Nacional para trasladar heridos que se conducían a bordo de un vehículo tipo turismo que, producto del fuerte impacto contra otro automotor, pues quedaron entre el amasijo de hierro. Repito, al menos 2 personas muertas y unas 5 personas heridas es producto de los accidentes de tránsito solo en el tramo carretero que va de San Pedro Sula al municipio de Puerto Cortés. Con este contacto vuelvo con usted nuevamente. Bien, muchísimas gracias a Herlin Díaz. De inmediato hacemos un contacto también en directo con nuestro compañero René Amaya. Ya se realizan operativos previo a la Semana Santa. Buenos días, René. Buenos días, Kimberly, efectivamente, y fue un fin de semana con muchas licencias decomisadas, producto de los fuertes operativos que se dan a nivel nacional. Wilfredo Maldonado es portavoz de la Dirección Nacionalidad de Viabilidad y Transporte. ¿Cuál es el informe que mantienen, Wilfredo? Bueno, el informe que se ha dado por parte del Sistema Estadístico Policial en Línea CEPOLI durante las acciones que desarrollan nuestros compañeros de Vialidad y Transporte en todo el territorio nacional por las mismas labores de operativos y puntos fijos son el decomiso por varias faltas de 858 licencias de conducir, también por accidentes de tránsito son 215 y el decomiso de 34 vehículos. ¿Es 800 licencias? 858 licencias decomisadas por varias faltas, también 215 por accidentes de tránsito y el decomiso de 34 vehículos. Y también dentro de estas 850 hay una gran cantidad por estado de ebriedad. Por estado de ebriedad podríamos decir que fueron 11 personas, 11 conductores que se les decomisaron licencias de conducir por estado de ebriedad. Estas acciones, al momento nosotros de realizarlas, aplicamos lo que es la sanción competente por parte de lo que enmarca la Ley de Tránsito de Honduras y de ahí son remitidas a la Fiscalía de turno. Recordemos que dentro de este tipo de situaciones recae lo que se estipula en el Código Penal por la que es conducción temeraria. Y tienen que cumplir los primeros 6. Correcto, conlleva un proceso de sanciones, aparte del decomiso de la licencia pagan una sanción alrededor de 3.500 lempiras y también la sanción por 6 meses es aplicada. Tienen que cumplir este tipo de sanciones para que pueda devolvérsele o volver a obtener su documento. Ahora, Wilfredo, se están preparando, ya estamos muy cerquita de Semana Santa, a partir del 28, el próximo sábado. ¿Qué tipo de acciones van a implementar a nivel nacional o estrategias? Bueno, esto es una labor de toda la Policía Nacional, pero en el caso de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte redoblamos esfuerzos a nivel de todos los ejes carreteros, calles y bulevares del país, a través de nuestras mismas unidades, como es Patrulla de Carretera, también como es CIAT y nuestros escuadrones metropolitanos número 1 aquí en la capital hondureña y el número 2 que es en la ciudad de San Pedro Sula y nuestros funcionarios que se encuentran diseminados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad en la vía pública de aquellos conductores que transitan. Y además recordemos que para esta temporada de la Semana Mayor pues hay una gran afluencia de personas trasladándose a diferentes puntos del país. Es por ello que nosotros siempre mantenemos esfuerzos en lo que es estos puntos del país para garantizar la seguridad vial. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al periodista Wilfredo Maldonado, portavoz de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, dándonos detalles. Más de 850 licencias decomisadas solo del sábado y domingo por diferentes faltas, de acuerdo a los informes que manejan esta dirección de la Policía Nacional. Más detalles en las próximas emisiones. Kimberly, con usted, adelante. Bien, muchísimas gracias a René Amaya y hemos llegado al final del foro La Entrevista. Agradecemos por su atención, no sin antes decirle que el coronavirus sigue dejando muertes en el territorio nacional y en el caso específico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la capital de la República. Los detalles con nuestra compañera Gisela Cáliz.
Así es, buen día Kimberly, a los televidentes de la entrevista. Continúan las muertes por el COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En las últimas horas se reportan 3 fallecimientos sumados a 4 que ocurrieron durante el fin de semana. Me acompaña Ana Lourdes Barrientos, ella es portavoz de esta institución y nos amplía esta información. Muy buenos días. Buenos días, sí, el reporte para hoy es de 3 personas fallecidas, 2 hombres y una mujer. Hay que recalcar algo importante, que ya no están muriendo también adultos mayores, sino que personas jóvenes, 33 años, 28, 42, personas que andan en esa producción laboral. Está haciendo un cambio bastante rígido lo que es este virus. ¿Cuál es la ocupación de las camas de las salas de COVID-19? Bueno, tenemos 142 pacientes solo en las diferentes salas COVID. Tenemos 13 pacientes en la unidad de cuidados críticos, la COVID, y tenemos 201 pacientes en otras áreas también de atención que tienen que verse porque son patologías que no las podemos dejar de ver. En cuanto a los insumos, ¿cómo andan? Bueno, en estos momentos en lo que es insumos para la COVID tenemos. El problema es la otra parte de las otras patologías. Nos hemos quedado un poco cortos con un 65% en lo que es la farmacia. Bien, muchas gracias Ana Lourdes Barrientos, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este es mi informe, vuelvo con usted a este principal.